decir que f es igual a n, es decir, que f también es igual a 10. Miren, la forma de declarar funciones y variables ya en términos de números, ¿no? Yo le di aquí el n y ahora le dije después que también el f me fuera igual a n. Podría colocarle igual a 10 también, ¿no? Entonces, aquí vamos a decir que se va a hacer el ciclo para todos los valores que sean mayores, estrictamente mayores que 1. Para n mayor que 1. Si n es mayor que 1, es decir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, todos los números mayores que 1, entonces se va a hacer una resta y se va a hacer una multiplicación. Y este display que está aquí me va a mostrar el n factorial, ¿sí? Al final. Entonces vamos a borrar todo y vamos a hacerlo. Selecciono todo. Y ahí está. Todos los valores pues ya los está mostrando aquí exactamente en el n y en el f. Entonces el f entrega todos los valores que resolvió y el n también te entrega los valores que pudo resolver hasta el n igual a 1. Entonces, este tipo de ciclos genera siempre una especie de estrategias para que uno aborde cierta cantidad de datos y empiece a hacerlo. Yo generalmente siempre trabajo con el for y las condicionantes se las coloco con el if. ¿Sí? Podría decirle, córreme todos estos números, pero cuando n sea igual a 50, no lo hagas. ¿Sí? Entonces, eso se lo puedo establecer aquí dentro de este. Y ahora vienen los ejercicios. ¿Cómo hacer programas simples? Un programa simple, pues aquí me está diciendo que en este programa me pida un número que combinado con otros dos números me da el valor del siguiente número que pido. ¿Sí? Este es una especie de problema matemático. Pide un número que combinado con otros dos números da el valor del número que se pidió. Entonces es simple matemática, ¿no? Lo que vamos a hacer aquí entonces es decir, n, ingrésame, y él te va a decir, el programa te va a decir, dame un número. Y tú le vas a decir, le vas a escribir aquí en el programa, aquí en el command window, le vas a decir si el número 3, si el número 4, el número que tú quieras colocarle, te lo vas a colocar ahí. Y luego, con ese número, el programa te va a calcular una combinación en la cual los otros dos números que te den sean parecidos y al final te entrega todos los números que te genere esa combinación. Entonces vamos a correrlo todo para que más o menos lo vean acá. Pero una pregunta. Dígame. Aquí, por ejemplo, en el input, no hay que especificarle que lo convierta a int o string. No necesariamente. Aquí solamente un número entero, ¿no? Positivo o negativo. O sea que por defecto ya está en entero. Sí. O en MATLAB no es necesario especificar si es int, float. Sí. Depende, sí. Si necesitas variables, por ejemplo, que sean letras, los toma como string, entonces tienes que especificar ahí, dame una letra, que la letra sea esto. En este caso es una operación numérica, por eso te dice, dame un valor. Entonces el valor que te va a dar, como el planteamiento que tienes aquí es con respecto a números que combinados te den otros números. Entonces lo que debes ingresar aquí en el programa generalmente, o sea, debe ser aquí específico números que le vas a meter. Si le metes una letra, no te va a dar lo que lo reconoce como string de una vez, ¿cierto? Exacto. No, vale, gracias. Entonces, vamos aquí a moverle. Entonces, ya aquí se dan cuenta abajo que dice, dame un valor. Si quieren, lo hacen ustedes también allá, ¿no? Seleccionan todo y evalúan. Y él les dice ahí enseguida el input, ¿no? Dame un valor. Entonces, ¿qué valor le quiero dar? Por lo menos digo el 10, en mi ejemplo, ¿no? Y le doy enter. Y aquí me está entregando toda la combinación enseguida de todos los números. ¿Sí? Entonces, yo le di el 10 y él me va a dar la combinación de números que sumados me den ese 10. Entonces, 0 más 10, 10, 9 más 1, 10, 2 más 8, 10, 3 más 7, 10, 6 más 4, 10, 5 más 5, 10, 6 más 4, ya empieza los 7 más 3, 8 más 2, 9 más 1, ya los va volteando, ¿sí?
Entonces, es la forma también de encontrarlo, ¿no? Y son programas muy pequeños y muy simples que usted también puede hacer. A manera de ejercicio, ¿no? Generalmente uno, para el análisis de datos, no está buscándole números que den valores ni nada de esto. Es como a manera de ejercicio para que lo vean, que pueden elaborar programas y con esos programas pues lo van a dar. Le voy a explicar aquí qué significa cada uno de estos, ¿no? Ya habíamos visto esta expresión que es un bucle y es un bucle anidado. Está uno dentro del otro. Y el if, que yo siempre les digo, es el condicionante. El if empieza con él y termina con él también. Si cada uno de los expresiones lógicas utilizadas en los bucles siempre terminan con un en. El fprint que está aquí es para imprimir todo lo que está acá. Él está imprimiendo los números o la combinación. En cuanto a la combinación, le dice imprímeme la combinación de los dígitos y te encuentras y te empieza a dar los valores que realmente necesitas, ¿no? Y al final, pues el fin del programa te está mostrando en el display, te dice que ya está el programa finalizado, pero antes te muestra todos los valores que calculó en cuanto a las combinaciones que pediste. Y ahora sí les toca a ustedes. El primer ejercicio es que analicen este bucle y me digan en qué consiste. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que estamos haciendo con este bucle? Exacto. Muy bien. Listo. Así es. Se va a crear un vector de 20, ¿sí? Del 1 hasta el 20 y va a correr con números impares solamente, ¿sí? El 1, el 3, el 5, el 7, el 9, va a correr con números impares hasta el número 51. Entonces va a tomar el primer valor del for, va a empezar a hacer la operación con el 1. Entonces, cuando i es igual a 1, toma el valor del vector que hice y le suma el valor del contador. Es una suma lo que estamos haciendo aquí. Le sumo el valor, que sería 1 más el 1 más todos los 20 de acá, un 1. Entonces los va a sumar. Y al final el cat, lo que es una función que es concatenar. Me va a concatenar en una variable de 2 dimensiones este resultado que está aquí. ¿Sí? Aquí voy a guardar todo esto que está acá. Si quiere digiten esa parte del código y lo corren ustedes ahí. Y ya empiezan a escribir su primero for. La pregunta sí, de cultura general, ¿de cuánto les irá a quedar el R mayúscula? ¿De cuánto creen que les va a quedar? ¿Cuántos valores? Voy a ver si me conecto yo de aquí también para revisar.
Enrique, una pregunta. Este no venía en la de la introducción, este es nuevo, ¿verdad? O sea que Sí, este lo vamos a tipear. Ok, sí, eso lo van a ustedes a sale, editar. perfecto. En el mismo programita de introducción, ¿verdad? Sí, en el mismo. Ok, gracias. Sí, gracias. Listo. ¿Quién lo terminó ya? Seguimos. Bueno, le avanzamos acá para el tiempo no nos agarre tanto, ya son las 40. Entonces, primero voy a correr la línea 120 donde está ese, los números van a contar desde el 1 hasta el 20. Evalúo, pues ya me apareció el vector S, es un vector fila, desde el 1 hasta el número 20. Entonces, mi for va a correr de 1 en 1, de 2 en 2, hasta el 51, empezando desde el 1. Entonces, al correrlo, si hago el primer ejercicio para que vean cómo queda, si agarro i igual 1, entonces él va a empezar aquí. S, al vector fila S, le va a sumar 1. Entonces significa que este que está aquí, que dice 1, 2, 3, 4 hasta el 20, van a sumarle 1, 1 a cada uno de las variables que están, los números que están adentro. Entonces, si yo le doy esa parte y ya me da una variable nueva que es S minúscula, voy acá, me dice que está 2, 3, 4, es decir, le sumé al vector S, pila, le sumé la unidad, ¿no? Y luego dice aquí que en R voy a guardar todo lo que me dio en S. Entonces guardo todo ese primer vector. Al mirar R me va a quedar también de 20 unidades y me está metiendo el valor de S aquí dentro de él. Ese es para cuando I es igual a 1. Entonces tengo que borrar el S porque si no va a guardar lo que tiene ahí y cuando corra vuelve y hace la operación y lo vuelve a meter los valores ahí. Entonces borro la variable S que declaré aquí en la línea 122 y vuelvo y corro nuevamente para I igual ahora ya no 1, sino que va de 2 en 2, entonces iría I igual a 3 y así va resolviendo y va metiendo ahí en el variable. Entonces voy a borrar todo para que vean cómo les queda. Entonces, selecciono, evalúo y ya lo hizo, me queda el R. Si reviso el R, me queda por 20 y mete entonces todos los valores sumados ahí dentro de esa misma variable. ¿Sí? Entonces, los ejercicios que les quedan propuestos a ustedes para ya avanzar en la temática es el primero,
que dice calcular la raíz cuadrada de los 100 primeros números enteros positivos. Va a ser un for, donde ese for se calcule la raíz cuadrada y que obviamente quede guardado todos esos valores en una variable. Ya lo pueden utilizar con el CAP o pueden utilizar una indexación, o sea, utilizan subíndices y también podrían hacerlo. Y el siguiente ejercicio es crear una matriz de 3x3 y elaborar un ciclo que calcule la desviación estándar de cada columna y que todo eso quede guardado en una variable. ¿Sí? Entonces, igual los ejercicios se los voy a cuando se publique el video, pues ya tendrán el ejercicio también ahí. Y en la clase siguiente, pues alguno de ustedes que lo hizo, pues lo socializará. Si no, miramos a ver si tenemos tiempo y se los muestro yo. Son dos ciclos o bucles bastante sencillos, simplemente para que no olviden esta parte sencilla que estamos haciendo, ¿no? Y vamos entonces ahorita a lo que nos corresponde, a la temática número 2. La temática número 2 que tenemos planeada para este curso tiene que ver con las series de tiempo o el tipo de datos que tiene, que se ven en climatología y en las ciencias climáticas. En este caso, vamos a hablar de datos de estaciones meteorológicas y voy a salirme nuevamente para entrar desde Windows. Me esperan un momento, por favor.
en lo que nos corresponde ahorita, pues tendríamos que trabajar el tema número 2, que es tipos de datos usados en el clima. Y sobre estos tipos usados en el clima vamos a hablar sobre las estaciones meteorológicas. Vemos un poco la definición y las características a manera de introducción, no muy dentro de ello, de la temática como tal. Vemos qué son las series de tiempo, la definición de series de tiempo, cuáles son las características de una serie de tiempo, cómo se reconstruye una serie de tiempo a través de dos métodos, que es el autorregresivo y el método no lineal de componentes principales, análisis de componentes principales. Un análisis espectral para mirar lo que es la variabilidad de estos datos. Vemos cómo se elaboran las climatologías, cómo se grafican todas estas climatologías también en los análisis espectrales. Calculamos tendencias temporales y también dejamos una serie de ejercicios para que ustedes tengan también una especie de prueba y vayan avanzándole también a estos análisis y a lectura de estaciones meteorológicas o de datos de estaciones meteorológicas. Entonces, avancemos aquí. Listo, acá. Entonces, este es uno de los primeros datos con los que uno se enfrenta cuando está trabajando con climatología, con datos de estaciones meteorológicas o estaciones climatológicas, algunos le llaman así también. Básicamente, por definición, pues son dispositivos que están encargados de colectar información o datos que se miden en tiempo real. Y las variables principales que ellos miden son como precipitación, temperatura del aire, humedad relativa, presión atmosférica, radiación solar. Son las variables más o menos que siempre las estaciones meteorológicas usan. Un dibujo, que está acá a la izquierda, a la derecha, es un dibujo de una estación meteorológica y más o menos cómo está clasificada ella o cuáles son los elementos o los dispositivos que tienen para resumir toda esa información. Al final del día, ellos lo que toman toda la información, la convierten en datos y esos datos van directamente a los portales donde ellas están. En este caso, tenemos nosotros aquí las estaciones meteorológicas del ATCOM. Es una estación meteorológica que está ubicada, esta que está aquí está ubicada en Acapulco, creo, si no estoy mal. Y ya más o menos estamos tratando de trabajar con ella y tenemos acceso a esa información. Estamos haciendo como reconstrucción de series de tiempo para usarlas para propósito de algunos temas de investigación que tenemos por ahí pendientes. Esta estación les entrega a ustedes un portal bastante amigable, pero al momento de graficar y demás, hay veces que por cuestiones del clima o por daños de personas que están por ahí, vandalizan las estaciones y a veces hay momentos en los que algún sensor no está o se roban la computadora pensando que es una computadora que pueden utilizar por ahí o simplemente dañan cualquier sensor. Entonces ya enseguida no marca o no toma la medición de la variable en la que esté dañado. Entonces, estas estaciones tienen un pluviómetro que se encarga de medir la cantidad de agua que cae en el suelo, ¿no? Agua en términos de lluvia, nieve o granito. Tiene una veleta, esa veleta indica la dirección del viento y va midiendo también entonces la dirección del viento y todo esto va cayendo acá y va inmediatamente mandando la señal a donde tengan el programa o la computadora. Tiene un termómetro y un higrómetro para medir temperatura, humedad relativa y la temperatura del punto de rocío. Tiene el barómetro para medir la presión atmosférica en superficie y el termómetro para medir la intensidad o la velocidad del viento. Son los parámetros fundamentales que mide una estación meteorológica. Ahora, ella cuando entrega los datos, uno entra a los portales y lo puede descargar en diferentes formatos. Los puedes descargar en formato TXT o formato de texto o lo puedes cargar en formato CSV. El ingresar a esas bases de datos y organizarlas y sacarlas a veces se convierte en un problema muy tedioso si no trabajas con algún lenguaje de programación. Si te vas directamente a Excel, imagínense, estos son datos cada 15 minutos. Entonces vas a tomar
unos archivos totalmente extensos y empezar a trabajar esos archivos te queda muy pesado. Entonces es más fácil uno agarrar un programa, elaborar un ciclo y empezar a leer todos los archivos, acumularlos en variables y empezar a determinar por filas o por columnas, mirar cuáles les hacen falta, porque hay funciones que te permiten a ti encontrar datos que no existen, reemplazarlos, reconstruirlos. O sea, hay un mundo de funciones que brinda el MATLAB que te permiten a ti agilizar y optimizar más que todo este tipo de tratamiento de estos datos. Igual como si también estuvieran en estaciones oceanográficas o cuestiones oceanográficas, también podrías, en una boya, podrías tener también un grupo de datos, también un tipo de formato, y a través del MATLAB también ingresas, procesas los datos, los reconstruyes y empiezas a hacer operaciones que necesites para ello. Sonó algo por aquí. Doctor, Sí. Juan levantó la mano. Dígame, Juan. Sí, él te lee todo tipo de formatos. La función va a cambiar dependiendo del tipo de datos, ¿no? Si es un dato TXT, puedes utilizar ASCII para leerlo, puedes utilizar el LOAD para cargarlo, y puedes leerlo dependiendo el dato, existe la función que te permite leerlo. Para los datos XLS o los CSV, a veces uno utiliza el import data, o que son funciones, o utilizas el XLS read también para leer archivos de Excel. Entonces, cada archivo también te lee GRD, te lee matriz, o sea, te lee un montón de datos. Sobre todo, lo importante es que las funciones son bastante sencillas, no son muy complejas. Es una línea de código que te llama a ti un dato y ya empiezas a leerlo. Ahorita que vamos a empezar con este trabajo de lectura de datos, se van a dar cuenta lo amigable que es para leer diferentes tipos de datos, diferentes estructuras de datos. En este caso, esta estación meteorológica que vamos a empezar a mirar, me entregó los datos en formato de texto, TXT, y es el ejercicio que más adelante vamos a ver. Entonces, hay datos de intensidad del viento, dirección del viento, algunos me faltaron, la radiación solar, se cayó, dañaron el dispositivo, no pudo leer la parte de la radiación solar. Creo que hay humedad relativa. Entonces, en esa base de datos que ustedes tienen ahí es la que vamos a empezar a trabajar ahorita. Solamente un mes, pero podríamos tener todos los archivos mensuales y elaborar un for que nos lea todos los archivos, llamarlos a través de una función y empezar a leer todos los archivos en un solo ciclo y hacer todo lo que yo quiera en un solo script. Entonces, en este caso, vamos a tener algo de esta estación meteorológica. En Colombia está el IDEAN. Andrea trabajaba con el IDEAN o trabaja con el IDEAN, y ella también se encargaba de organizar información como esta. Y no está muy lejos la estación, la forma como entregan allá como se muestra acá también. Entonces son algoritmos que puedes construir y que puedes generalizar para leer cualquier cantidad de tipos de datos que estén de estaciones meteorológicas o de huellas oceanográficas. Es posible que el algoritmo que ahorita hagamos sea muy simple y que ya usted, con el conocimiento que le estamos dando, pueda generar un algoritmo más fuerte y crear una rutina para que cada vez que vayas a entrar a un tipo de datos de estos, pues leerlos y ya procesarlo y reconstruirlo enseguida. Ahorita lo vamos a hacer con un solo archivo. No significa que solamente se hace con uno, se puede hacer con gran cantidad de archivos. Todo lo que puedan bajar de la estación meteorológica lo pueden meter en una sola carpeta y el MATLAB le lee todo eso y empiezan ustedes a reconstruir todo más rápido. No como lo hicieran en Excel de uno en uno, no. Aquí pueden meter todo y dentro de todo enseguida empezar a trabajar. Es lo potente que tiene el MATLAB. Entonces, allá encontramos en Colombia el IDEAN con sus estaciones meteorológicas distribuidas en todo Colombia. Aquí tenemos en México el Sistema Meteorológico Nacional también que nos brinda información. Y tenemos al CICESE, que en convenio con
con el Sistema Meteorológico Nacional de acá, crearon una especie de portal que se llama Clicón. El Clicón tiene estaciones meteorológicas, tiene los mismos datos de las estaciones meteorológicas del Sistema Meteorológico Nacional, pero ellos les hicieron un control de calidad y les hicieron cierta modificación y entregan una serie de tiempo un poco más largas, ¿cierto? Y como más continuo, ¿no? Entonces, aquí les estoy mostrando el portal, cómo se ve Clicón. Si quieren, ingresan a la página. Aquí está Clicón-medio mx mex.cicese.mx o simplemente coloquen Clicón y el primero que les salga enseguida. Si quieren, hacemos el ejercicio aquí. Entonces coloco y entonces entregan también una malla de datos también, ¿sí? Hacen unas interpolaciones ahí y entregan mallas de datos. Entonces, este sistema está bastante amigable, además porque si ya entras a la descarga de los datos, lo puedes hacer desde esta manera, estado por estado, si conoces cuál es la estación meteorológica que vas a utilizar y el número de la estación, las características, pues lo puedes hacer por aquí. Pero si no estás muy familiarizado con el nombre de la estación ni nada de eso, puedes ingresar por ese link, este que está acá, dice ingresar a los datos, si alcanzan a verlo, ¿no? El primero, y le dan ahí ingresar y enseguida les aparecen todas las estaciones que tiene México por estado. Por lo menos estas son las de Baja California Norte. Entonces, aquí en estado está Baja California, puedo irme a Baja California Sur, me muestra todas las estaciones que tienen ellos con datos ahí, y me puedo venir aquí a Sinaloa y ahí están todas las estaciones que están. Entonces le doy, ¿qué hice? Fue muy cercano. Le doy zoom con el mouse y puedo correrlo y miro a ver cuál es la estación meteorológica que yo necesito. Está la de Sinaloa de Leyva, lo demás. Lo único que pasa aquí con estos datos es que son datos mensuales, ¿sí? Pero ellos tienen un correo donde puedes solicitar los datos horarios también o el tipo de datos que necesites. Entonces, si yo quiero los datos de la estación de Guasave, a ver, esta que está aquí, entonces me dice de dónde a dónde lo tienen. Dice, le hago clic ahí, me dice que ellos vienen desde el 1 de enero de 1969 hasta el 31 de octubre del 2015, que tienen 46.0 años de datos efectivos y que de esos 46.0 años son claros, o sea, tienen 43.6 años, o sea que en los otros 3 años como que no alcanzaron a interpolarlo y lo muestran como NaN. Y ahí es donde usted tiene que entrar y empezar a hacer el proceso que hacemos hoy, que es el de leer, analizar, procesar y reconstruir la serie de tiempo. Al final del día, todo lo que te está mostrando en las estaciones meteorológicas de estos datos in situ son básicamente series de tiempo, mediciones en un determinado tiempo que se van tomando a medida que pasa, ¿no? El DT. Entonces, aquí te dice si está activa, si no está activa, aquí dice que está operando y dice qué organismo está a cargo de ella, que dice que es el CONAGUA. Y ya cuando dice que quiere ingresar a los datos, inmediatamente te das clic y te dice que te entrega datos de temperatura máxima y te hace el gráfico ahí mismo. Te puede dar la temperatura mínima y te puede hacer el gráfico enseguida, ¿sí? Temperatura media, entonces aquí están las variables. El rango de temperatura, unidades de calor, precipitación, evapotranspiración. Y la fecha en la que, de qué fecha está. Puedes llamarlo anual, ¿cierto? Y puedes llamarlo también por temporadas también. Entonces, ya cuando lo seleccionan, simplemente le haga que te los exporte y te los va a exportar en términos de raster, en este caso de aquí de la gráfica. Y aquí te va a entregar la descarga del dato. Te lo entrega creo que en XLS. ¿Sí? Entonces, es bastante fácil descargarlo desde acá. También pueden entrar al Sistema Meteorológico Nacional
y también hacen la solicitud de los datos. Yo todavía no he entrado a la página del Sistema Meteorológico Nacional. Tuve un solo acercamiento, les envié un correo en el 2015 o 2014 y pues, estamos a 2023, todavía no me han respondido ese correo. Entonces busqué otra forma a través de redes de investigación, investigadores que están por ahí, que tienen las bases de datos, y después encontré esta del Clicón, que es de bastante ayuda. Para mí, particularmente es de bastante ayuda porque como trabajo con imágenes de satélites, imágenes de análisis, tienes que hacer una validación de esos datos y la validación se hace con series de tiempo tomadas in situ. Entonces, extraigo las series de tiempo, 2, 3 años o los años que estén ahí, y evalúo el píxel que corresponda o los píxeles que correspondan con la estación meteorológica. Aplicamos métricas estadísticas y en función de esa digo, este dato satelital o este dato de reanálisis, pues está midiendo la variabilidad y es coherente con lo que está pasando con los fenómenos atmosféricos o climáticos que se pueden ver acá. Entonces, es la forma como entrar y descargar los datos. Espero que sí hayan podido tomar nota. Igual está quedando grabado, ¿no? El portal y lo demás. Voy a tratar de agarrar aquí y mandárselos por aquí. Y aquí podrían descargar entonces ustedes datos de temperatura, precipitación, radiación solar creo también y humedad relativa. Entonces ya es entrar ahí y empezar a buscarlos. Sería una de las bases de datos más utilizadas ahorita mismo en esta parte de la climatología. Seguimos entonces. Entonces, entremos a lo que son las series de tiempo. Ya sabemos que están los sistemas de medición, las estaciones meteorológicas, ellas toman sus medidas y las van empaquetando en archivos. Pero como están tomando en determinado tiempo, el registro está quedando ya bien sea cada 15 minutos, ya bien sea cada hora, ya bien sea cada 10 minutos, pero generalmente las estaciones están entre los 15 minutos y los 10 minutos, están tomando mediciones. Entonces vas a encontrar unos archivos en el tiempo y cada 10 minutos y de diferentes variables. Es decir, vas a encontrar unas tablas que tienen estructura matricial y que vas a empezar a desarrollar algoritmos para resolver esas estructuras matriciales. Entonces, esas series de tiempo como tal son mediciones, como les dije ahorita, que se recopilan y que se van observando en tiempo regular, se va a una frecuencia total. Es posible que, como les dije, se dañe un sensor y entonces el vector de tiempo sigue corriendo y la medición va quedando como NaN. Pero también es posible que el vector de tiempo quede dañado también junto con los sensores y que vuele de repente del 2010 al 2013. Entonces, por ejemplo, tengas de enero a diciembre del 2010 y de repente te aparezca primero de enero del 2013. Y ya todo ese periodo de tiempo se lo voló la estación meteorológica porque tuvo algún daño y entonces el analista de datos tiene que empezar a revisar esa estructura del dato y no puedes empezar a hacer un estudio sin saber si el vector de tiempo está realmente correcto. Entonces, a través del MATLAB hay funciones que te permiten a ti, si tienes el vector incompleto, él entra y te completa los vectores de tiempo que hay, ¿cierto? Te completa los vectores de tiempo y establece entonces toda la estructura del dato desde el día 1 hasta el día N de la medición que tú lo necesites. ¿Okay? Entonces, esa parte del MATLAB también es interesante. ¿Por qué? Porque ya tú no vas a tener que meterle los datos de tiempo o las fechas. Él solo mete las fechas donde no esté la fecha y establece enseguida datos no existentes. Entonces, ¿cuáles son las características o las componentes de una serie de tiempo? Que tiene una tendencia secular, es decir, que es un patrón gradual que se va a ir transportando, que se va a ir y que es consistente con el paso del tiempo. Puede ser un patrón que va hacia el aumento o puede ser un patrón que va hacia el decremento, es decir, una serie de temperatura que va aumentando. Ahorita mismo cuando hablamos de parte de cambio climático, uno ve las series de temperatura en términos generales, parecería no, están tendiendo a aumentar. Y algunos sectores
Cuando miramos las series de precipitación, entonces están tendiendo a disminuir. Entonces, esa tendencia que tiene le llama tendencia secular, y esa es una de las características o una de las componentes de la serie de tiempo. La otra es la variación estacional, y son movimientos que ocurren entre un año, ¿sí? O entre una estación y otra, y que estos se mantienen con el tiempo también. Tanto la tendencia como la variación estacional se va manteniendo con el tiempo. Hay técnicas estadísticas que te permiten a ti medir la variación estacional, filtrar una serie de tiempo para obtener solamente cierto, le llamamos acá, armónico, cierto armónico. Si metes una serie y le calculas los armónicos, puedes quedarte con armónicos que solamente te den una variación estacional, o puedes quedarte con unos armónicos que te den una variación interanual. Entonces ya empiezas a hablar entre variaciones que hay entre una misma serie de tiempo. Y la variación cíclica ya representa muchas variaciones que se mantienen después de haber hecho todo el filtro, después que quitas la variación estacional, quitas la variación, la tendencia. Hay veces que puedes quitarle la tendencia a la serie de tiempo, pero siempre va a quedar una variación cíclica, y uno habla entonces de ciclos en cuanto al estudio del clima. Uno de los artículos que tenemos sometidos por ahí habla de tendencias y ciclos de la temperatura del aire. Entonces, hablar de ciclos, entonces tendrías que hacer un análisis cíclico para determinar realmente si es un ciclo o simplemente es una variación estacional lo que tienes en una serie de tiempo. Entonces, básicamente lo que tenemos aquí en esta diapositiva es la definición de una serie de tiempos, sus características, y cómo vamos a encontrar nosotros estas series de tiempo de las estaciones meteorológicas en los diferentes archivos. Entonces, aquí vemos un ejemplo de un archivo que está en formato Excel. Encontramos un vector de tiempo, 26 de agosto del 2017, ¿sí? Vemos las variables: humedad relativa, temperatura del aire, precipitación, velocidad del viento, máxima, mínima, y encontramos unos asteriscos, y eso es algo que uno también tiene que revisar dentro de las series de tiempo que uno baja de las estaciones meteorológicas. Hay algunas series de tiempo, de datos, que te colocan, Andrea, corrígeme si te colocan el menos 9.999 allá en Colombia. Correcto. Hay unos que los arrojan así, otros simplemente los saltan. Lo saltan. Entonces, cuando usted encuentre un dato de 9.999 dentro de una serie de tiempo, ese dato es un NaN, o sea, es un dato que no existe, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza a buscar en las series de tiempo, lo primero que hace uno es inspeccionarla, revisar a ver qué tipo de estructura tiene, cómo está estipulada, qué trae, qué no trae, identificar cómo están colocando en la serie de tiempo los NaN. Algunos lo colocan con el menos 9.999, otros le colocan NaN y otros le colocan asterisco, otros simplemente no los traen. Y uno tiene que entrar y buscar dentro de esa serie de tiempo a ver cuál es la característica que tiene para poder reemplazar esos datos y reconstruir la serie de tiempo. Entonces, en este caso, lo que vemos aquí es que la serie de tiempo contiene asteriscos, y esos asteriscos que nos está mostrando no es una multiplicación, es ausencia de datos por daño de algún sensor, en este caso del anemómetro, y del pluviómetro también creo que está dañado también ahí y no alcanzó a medir. Pero aunque no midió la precipitación y la velocidad, encontramos que sí midió humedad relativa y sí midió temperatura. Entonces sí está el vector de tiempo ahí. Pero puede existir el caso en el que no midió ninguno y el vector de tiempo tampoco lo agarró, y no se ve entonces la línea de tiempo y el vector de tiempo no está ahí, el vector fila. Entonces ahí está el juego de nosotros de entrar a la base de datos y revisar bien qué es lo que está pasando. Entonces entramos a lo que son las reconstrucciones de series de tiempo. Yo, como matemático, soy muy dado a que cierta matemática no me gusta. Yo no me caso mucho con esto, y es una posición muy personal, y yo espero que alguno de ustedes, si se matriculó con otro método de reconstrucción de serie de tiempo, pues también lo defiende, y eso es respetable. Desde mi punto de vista, el mundo y la naturaleza no se mueve linealmente, ¿sí? Ella tiene unas variaciones, y esas variaciones no se representan siempre unas líneas rectas para yo agarrar un y igual a mx más b
y meter todo y empaquetar todo en una línea recta. Entonces, para mí, los métodos estadísticos, paramétricos, no como que no encajan con lo que realmente pienso, con lo que está pasando con la cotidianidad y con los fenómenos como tal. Por lo menos esta serie que está aquí de carbono orgánico particulado, si nosotros le hiciéramos interpolaciones por métodos lineales, no tendríamos estas variaciones que realmente se están dando al haber hecho estas interpolaciones con un método autorregresivo o con un análisis de componentes principales no lineales. Entonces, estos tipos de métodos que les estoy presentando respetan la variabilidad y respetan también los valores medios que tienen las series de tiempo. Por eso, cuando hago una interpolación o hago una reconstrucción más que todo, no lo hago con técnicas de interpolación como regresiones lineales o cuestiones así. Hago más que todo, me baso en este método que está aquí. Voy a hablarles de manera muy superficial, pero el que esté más interesado en estos son cursos que uno puede hacer, cursos solamente de reconstrucción de serie de tiempo, y te vas a llevar prácticamente todo un semestre trabajándole con reconstrucción de serie de tiempo y todos los métodos que pueden existir. En este caso, se llevarán la idea, lo haremos, y el que esté interesado en hacerlo más, le paso el artículo del autor y junto con él la liga donde él subió todos los algoritmos. Como les había dicho, si tienes un artículo y ese artículo científico tú estás proponiendo una técnica nueva y es muy interesante y pues ya está validada, el MATLAB lo agarra y lo asume para él y ya crean funciones y uno llega y utiliza las funciones directamente. Entonces, estas funciones que ya yo se las pasé dentro de la carpeta de funciones, las pueden encontrar para que las puedan pasar en esta liga que está en la parte de abajo del dibujo, del gráfico, y el artículo se los puedo pasar yo, se lo subo más tarde al Drive. Los métodos autorregresivos, yo creo que ustedes han utilizado modelos autorregresivos y han hablado bastante de esto. MATLAB tiene una función que es FillGaps, que está hecha exclusivamente de métodos autorregresivos, como también tiene la función que se llama Interpec 1, 2 y 3, donde te hace interpolaciones lineales, te hace interpolaciones obedeciendo, ¿cómo se llama? Gráficas curvas, ¿sí? En este caso, esta reconstrucción que les presento es un método, el primero, el que está arriba, el de análisis de componentes principales no lineal, es un método que se basa exclusivamente en un análisis de componentes, pero no lo hace lineal, lo hace circular. Entonces, él va agarrando la serie de tiempo y aparte de eso hace una estructura de red como la que ven aquí, donde se va hacia atrás y va asociando y va aprendiendo. Es una red que va aprendiendo, una red neuronal que va aprendiendo de la serie de tiempo en el pasado, y con respecto a lo que aprende entre el pasado y el futuro empieza a hacer la reconstrucción de la misma variabilidad de la serie de tiempo, como lo vemos aquí en esta, y en el ejemplo que vamos a ver más adelante también lo van a encontrar, donde el método empieza a elaborar un círculo y empieza y mete todos los datos en términos de una circunferencia y va leyendo y dando vueltas y encontrando asociaciones, hace autorregresiones también y empieza a mirar ahí autoasociaciones y al final genera algo como esto, como un domo con todos los archivos, y al final entrega la serie reconstruida. En este caso, nosotros reconstruimos esta serie de carbono orgánico particulado. Lo que está continuo son los valores reales que tenía, y lo que ustedes ven ahí en línea punteada, no sé si alcanzan a verlo, aquí donde les estoy señalando. Aquí, en estas secciones que están aquí, son secciones... Lo que están puntitos. Sí, exacto. Lo que está en puntitos son secciones que nosotros alcanzamos a reconstruir con este método que está acá, ¿sí? Y si hubiésemos hecho con otros métodos, porque lo he probado y una vez en una consultoría que me contrataron, estaban haciendo interpolaciones lineales y unieron un punto con el otro y ya se perdió toda la variabilidad. Entonces, sí hay muchas técnicas, pero yo como que... Doctor, dígame. ¿El MATLAB qué porcentaje de datos perdidos acepta?
Los datos perdidos te los acepta todos los que estén. La regla para 5%. si el porcentaje se lo da tú dices, de una serie de tiempo, o sea, te basas en la variabilidad primero. Por ejemplo, los patrones de variación de precipitación. Acá tendríamos precipitación en verano, ¿cierto? En verano. Entonces, si yo tengo una serie mensual o una serie diaria del verano, yo no puedo permitir que 2 o 3 meses o 4 meses del verano me aparezcan sin datos. ¿Por qué razón? Porque realmente no me estaría dando, a pesar de que hace una buena reconstrucción, no me está dando algo coherente. Porque si la lluvia está en ese periodo de tiempo, yo me imagino que necesito por lo menos el 70% de esos datos ahí. ¿Alguna regla que alguien estableció? No sé, y Andrea me corrige, si la Organización Meteorológica Mundial, que habla del 10% de los datos deben estar vacíos. No sé si es así, Andrea. Creo que es el 10% de la serie de tiempo. Entonces tú buscas los datos y enseguida vas calculando porcentajes. Y cuando ya encuentras que el porcentaje se pasó de ahí, entonces ya tú decides si cortar ¿cómo se llama? La serie, anularla, o simplemente reconstruirla y evaluarla. Porque es que este método te permite entonces evaluarla también con otra serie que esté, porque es un modelo, a ver qué tan parecido está con la realidad. Entonces calculas raíz cuadrática media, calculas un R, una correlación, coeficiente de correlación, calculas el error cuadrático medio, o sea, todas el sesgo, vías, todo lo puedes calcular para ver si lo que te entregó el modelo, lo que te entregó la reconstrucción tiene sentido, ¿no? Entonces, si ya tú sabes que la reconstrucción te dio muy por debajo del 0.75 en un R cuadrado, entonces ya tú tienes que empezar a revisar si realmente lo que hiciste está correcto. Entonces, lo primero es buscar cuántos datos NaN hay para empezar a reconstruir la serie de tiempo. Entonces, estos dos métodos que están aquí, lo vamos a ver en unos algoritmos que están allá más adelante, y ustedes mismos van a evaluar qué tan bueno es el método con respecto a los otros que ustedes ya han venido conociendo y que han venido haciendo con ArcGIS. ArcGIS tiene el IDW, creo que si no estoy mal, lo que ustedes están, y tienen otros métodos de interpolación ahí también. Entonces ya evalúan y deciden ustedes cuál de los métodos es más adecuado. Ahora, hay métodos que son adecuados para cierto tratamiento de datos y otros no tan buenos. Y eso es lo que vamos a mostrar ahorita. A pesar de que los dos métodos son buenos, siempre hay uno que te da una mejor interpretación y una mejor aproximación de lo que tú quieres hacer en una reconstrucción de serie de tiempo. Las tendencias de las series de tiempo también pues se calculan a través de regresiones lineales, ¿sí? Entonces generalmente obvian también algunas especies de fracciones o ¿cómo es? De rupturas que tienen las series de tiempo, y no tienen en cuenta que puede existir tendencias a corto plazo en una misma serie de tiempo. Entonces esas fracciones o esas rupturas o esos quiebres en las series de tiempo, puntos de quiebre se llaman más bien, deben ser tenidos en cuenta también. Si yo hago con una serie de tiempo un análisis de regresión lineal, es lo que agarra es empaqueta todos los datos en una ecuación de línea recta. Y como lo ven aquí, tienen un y igual a mx más b, un intersecto, una pendiente y una variable dependiente y una variable independiente. Generalmente pasa eso, ¿no? Ahorita mismo les voy a presentar 3 técnicas que son no paramétricas también, y que brindan una aproximación. De hecho, son de las técnicas más utilizadas. Está el test de Petit, que ese test, al aplicarlo en una serie de tiempo, él te va a determinar dónde hay un punto de quiebre, dónde la serie cambia, ya bien sea para incremento o para decremento. Entonces, yo una vez tú teniendo los valores donde caen o quiebra la serie de tiempo, entonces con el test de Petit te dice, de tal fecha, la serie está creciente y aquí hay un punto de quiebre. Entonces tú agarras la prueba de Mann-Kendall, que es otra prueba no paramétrica, y calculas si tiene tendencia o no tiene tendencia ahí. Entonces hay un problema con la Mann-Kendall, y es que en el 2000,
2008, creo que fue, determinaron que ella tenía un problema con la cuestión de la autocorrelación de los datos. La autocorrelación de los datos, ella no tenía una prueba que te dijera esos datos están autocorrelacionados, porque como no tienen un parámetro para ingresarlo, porque son no paramétricos, no necesitan de una mediana, ni una moda, ni una media. O sea, es una serie que toma exactamente la autocorrelación o la variabilidad exacta de los datos y empieza a leerla desde ahí. Entonces, esa prueba obvió que los datos se autocorrelacionaban, y cuando los datos se autocorrelacionaban, vamos a ver que tendía a exagerar las pendientes, las tendencias. Es decir, si la tendencia era positiva, tendía a exagerar lo positivo, y si la tendencia era negativa, tendía a exagerar lo negativo. Es decir, hay una sobreexageración o sobreestimación del cálculo de la tendencia. Entonces, en el 2008 o 2009, si no estoy mal, apareció la Mann-Kendall modificada de Hamming y Rowe. ¿Es 2008, 2009, 2010, Andrea? 2008. 2008. Hamming y Rowe en 2008 agarraron esa prueba y le agregaron la parte de la autocorrelación. Entonces ya la prueba con la autocorrelación ya no te entregaba resultados exagerados. Hay otra prueba que conocimos por ahí, Andrea y mi persona, y es la de, ¿cómo se llama? Onyuta, Charles Onyuta. Entonces, en esa prueba de Charles Onyuta también es muy adecuada, pero nosotros encontramos que para ciertos sitios, sobre todo cuando las series de tiempo son tomadas a altura, esa prueba tiende a exagerar mucho los valores, y colocaba, por ejemplo, tendencias negativas. Era que encontramos, Andrea, de la precipitación o de la temperatura del aire en el Caribe colombiano, donde realmente todo se muestra es que es un incremento en la temperatura del aire. Entonces, ahí el test de Onyuta como que no nos cuadró mucho. Y les presento entonces la TLCen, que también es otra prueba, otro paramétrico, no paramétrico, que les permite calcular cuánto incremento o decremento tiene la serie ya en valores numéricos. Entonces, una, que es la de Petit, les dice dónde hay quiebre, la otra les dice si hay tendencia o no, y la otra les dice cuánta tendencia existe, si hacia el decremento o no decremento de ella. Entonces, todas estas pruebas las vamos a aplicar para series de tiempo, y las vamos a aplicar también para matrices, para mapas. Van a tener ustedes mapas con tendencias positivas o negativas de precipitación o temperatura del aire. La variabilidad de las series de tiempo puede ser medida, ¿sí? Puede ser medida a través de climatología, se identifica a través de patrones, haciendo climatologías o a través de análisis espectrales. Dentro de los análisis espectrales encontramos que está aquí, que es el MSPEC, se llama, o también tenemos el de onditas, que le llaman ondículas. Aquí vamos a ver algunos nomás, no vamos a entrar muy a fuego, pero sí que se lleven la idea de cómo puede uno con una serie de tiempo evaluar patrones estacionales a través de climatologías, y evaluar cómo es su variabilidad en términos de análisis espectrales. Voy avanzando más rápido y listo, nos vamos a programar. Aquí me voy a ausentar otra vez mientras ustedes van y toman un vaso con agua. Voy a cambiar a el MATLAB.
No se escucha, doctor. Tiene el micrófono apagado. Ahora sí. Aló. Correcto. Listo. Gracias. Y me confirman si ya les aparece mi pantalla. Listo. Entonces, aquí tenemos el MATLAB y nos vamos a la carpeta. Ya ustedes ingresaron a su carpeta. Esa carpeta se llama Curso 2023. Entramos a Algoritmos y Datos y abrimos la primera, que es Lectura de Datos de Estaciones Meteorológicas. Me avisan cuando todos tengan ya el algoritmo abierto. ¿Puedo repetir la instrucción? Entramos a la carpeta de Curso 2023 y la carpeta que se llama Algoritmos y Datos. Desde acá, ¿no? Abrimos el MATLAB y desde acá podemos buscarlo. Doctor, ¿cómo sabemos que es el archivo ya nuevo que usted mandó? Si Yo lo agregué, pero no sé si realmente se jaló, no sé. Si lo agregó y lo guardó, tuvo que haberle hecho desear reemplazar, y si le dio sí, pues ya lo reemplazó enseguida. Ok. Apenas lo guarda en la misma carpeta como se llamaba igual, le da reemplazar y le dice sí, y ya reemplaza todos los que guardó. Listo. Todos están aquí, en esta parte, en el directorio y el algoritmo abierto. ¿Me confirman? Listo. Entonces, teníamos el algoritmo, dice, lee y organiza datos de estaciones meteorológicas. Estos datos, como les dije, son de la estación, de una estación meteorológica de acá de México, y que no está muy lejos de los datos de cualquier estación meteorológica. Entonces, aquí solamente vamos a tomar un archivo, el mes de enero, y el mes de enero lo vamos a leer. Si quiero leer todos los archivos de todos los meses que tenga, entonces lo que tengo que hacer es un for, de tal manera que me lea todos los archivos. Quienes estén interesados, pues más adelante, ya terminado el curso, podemos compartir toda esta parte de cómo leer todos los archivos de uno solo, importar todos los datos de uno solo, y simplemente es creación de unos ciclos, un ciclo nomás. Entonces, este archivo que está aquí, lo primero que vamos a hacer es crear las opciones de importación, teniendo en cuenta las características que tiene ese archivo. El archivo se llama 1 de enero del 2009 y es formato de texto, TXT. Si yo quiero hacer lo mismo, puedo cambiar aquí el CSV y puedo leerlo también, porque va a leer la información del archivo. ¿Sí? Entonces, primero, pues, si tenían algo ahí escrito en el MATLAB, lo que hacen es correr esta primera línea, la línea número 8, y le dan evaluar sección. Ahí tendrían todo limpio y todo listo para empezar a correr todo el código. Entonces vamos a correrlo de uno en uno. Vamos a crear las opciones de importación basadas en las características que tiene el archivo. Entonces el archivo debe estar aquí, dentro de la carpeta, ¿sí? Dentro del folder que estamos utilizando. Y la dirección pues debe estar ahí ya. Si no lo hacen así, entonces va a botar error. O sea, tendría que estar todo donde lo necesitan que esté. Entonces, hago clic, doble clic, se le selecciona todo y evalúo esta parte. Y vamos a ver qué nos está mostrando aquí, esta variable. Se creó una variable. ¿Cuál variable se creó?
OPTS. Aquí aparece. Me dice que esa variable OPTS está delimitada de 1 por 1, tiene un valor de 1 por 1 y está delimitado, ¿no? Y que es una variable de clase MATLAB.texto delimitada. ¿Sí? Aquí mismo le está diciendo todas las características de esa variable en el workpage. Si yo abro esta, es decir, le doy doble clic aquí, inmediatamente me aparece toda la información que tiene el archivo. ¿Sí? Me da el nombre de las variables, el tipo de variables, si hay algunos errores, cómo están, si hay que llenarlos, cuántas columnas tienen. O sea, toda la información del archivo me la da acá en esta variable, en la variable OPTS. Aquí quedó todo listo una vez. Entonces, lo que la astucia del programador de ustedes es llegar y mirar qué de eso realmente se cumple y cómo puede modificar todo eso para crear tu archivo y poder jalarlo enseguida. Entonces, aún no lo estamos abriendo, ya vi el mensaje, por eso puse el celular aquí. Aquí apenas estamos creando la importación. Doctor Juan levantó la mano. Sí, Juan. Uh-huh. Ah, ya. Dale clic, vete a la barrita y le da clic derecho y seleccionas lo que quieres que te salga. ¿Sí? Te salieron. Te vas a clic derecho y selecciona lo que necesites que te salga. Levantó la mano. Jonathan. Doctor, con respecto a evaluar el OPTS, no me sale nada en el workspace. Y le diste doble clic. Sí, le pongo evaluar o F9. Evaluar. En la ventanilla de comandos de Windows, me parece que como que sí lo corrió lo que se le indicó, pero en la parte de workspace no me sale nada. ¿Quieres compartirnos pantalla? Para ver. ¿Te parece? Sí. Entonces, dale esconder aquí. Es que no ha corrido. Está en F. Tienes unos ciclos aquí. Tienes unos ciclos. Si es que tienes unos ciclos acá. Ok, los últimos de las comillas. Sí. Mira, no. Aquí, en el del 2, muéstrame la línea número 2. Si quieres, abre todo el MATLAB para ver todo el programa. Acá. Entonces aquí parecería como si tuviera un ciclo. Dale clic a eso que aparece aquí. ¿En OPTS? No, acá en la línea 2. Te aparece como un cuadrito. Ay, Nico. Línea 2. No, en la línea 2, arriba. Arriba en la primera línea. Cuenta 1, 2, 3. Entre la línea 2 te aparece una especie de cuadrito. Ay, la verdad no sé dónde es, Doc, disculpe. Vamos aquí a la mano izquierda, ¿cierto? Okay. A mano izquierda. ¿Mano izquierda? ¿De este lado? Sí. Entonces, a la mano izquierda encuentras unos números que van desde el 1 hasta el 24. En esa ventana del editor. No, la ventana de editor, del 1 hasta el 24. Sí. Entonces, miren el 2. Dale clic ahí. Es que hay como si fuera una función. Ok, no, si quiere, hay que continuar y ahorita me pongo al corriente bien. Ahorita checo qué fue lo que falló. Puedes presionarlo y simplemente eliminar la línea porque vi que tienes una cuando lo abriste. Como si hubiera un for ahí, ¿ah?
No, en el mío parece igual, pero el código me corre súper bien. Eso sí, que ese no creo que sea el problema. Es que aquí, ahí Yo mira. le doy evaluar y Es que le queda esperando todavía, no lo corre. más bien se queda como está, va a estar lenta la computadora, no más bien. Igual ahorita lo revisamos si quieres cuando terminemos. Sí, gracias, doctor. Disculpe. Bueno. Y les compartir yo. No, ya vi, doctor, no es eso, eso indica que el comentario continuó. Los comentarios que están ahí declarados, así que no creo que sea eso. ¿Por qué le queda el FX como esperando otra instrucción, como cuando uno hace los ciclos y no los cierra y uno corre y queda como esperando siempre? Sí, cerraste todo cuando lo hiciste. Sí, y volví a abrir el programa también. Estamos ahorita lo checo para acomodarme. Gracias. Okay. Entonces, quedamos aquí en la lectura de las características, ¿no?, del archivo. Entonces, en el 2 o en el paso 2 vamos a obtener la primera variable. Y con esa primera vamos a crear un vector de tiempo. La primera, en el caso de una variable de tiempo, datatext, que digo. Y al final te está creando de esa primera variable un vector que únicamente sea tiempo. O sea, toma las características de su primera variable, la primera columna, y genera con esa columna un vector de tiempo. Si analizamos aquí el archivo, voy a darle clear al todo, voy a cerrar todo, para que vean cómo se ve el archivo. Y le doy doble clic al archivo que estoy leyendo, que es enero del 79, vemos que está una primera variable, que se llama una primera columna que se llama datex, hay otra que se llama day, time, bat, ya RH, RF, ya son los valores de la lluvia, precipitación, humedad relativa, temperatura. Como se dan cuenta, hay asteriscos, ¿cierto? Y hay otros valores donde dice que se desconectó el sensor y ya no midió nada, ¿cierto? Está la intensidad y la velocidad del viento también. ¿Sí? Este es el archivo normal. Este es lo que estamos nosotros leyendo y construyendo. Entonces, estamos tomando la primera variable y la estamos convirtiendo en un valor, en una tabla, un valor o un vector de tiempo. Entonces, vuelvo otra vez acá. ¿Dónde es? Cierro aquí. Leo nuevamente. El OPTS. Y voy a correr todas estas que están acá. Entonces ya me generó una variable, ¿cierto? ¿Tipo qué? Aquí, ¿qué les dice? Tipo tiempo, ¿no? Vector de tiempo. Si la abro, también va a tener sus propias características, pero todas ellas en términos del vector de tiempo. Mira, Andrea, aquí. Lo que estábamos viendo al rato. Correcto. Que se puede cambiar. Se puede cambiar. Si alguien tiene. Sí, todo esto se puede cambiar, ¿no? Si sus datos están en otro idioma, en español, tú puedes cambiar aquí también. Con esta función puedes cambiarlo a español para que no te generen muchos errores. Entonces, a veces las estaciones vienen en inglés o a veces los datos vienen en español y uno entonces tiene que mirar a ver qué estructura tiene ese dato. Y eso es lo bueno de acá, que uno va revisando y va mirando enseguida si está en qué idioma, qué características tiene, qué tipo de variable es. Entonces ya aquí sabemos que esta columna o este vector es una variable que es una variable de tiempo, ¿sí? Porque está en date. Entonces, el tercer paso es obtener el resto de las variables. Ya tuve la primera variable, ya la hice como un vector de tiempo y voy a obtener la siguiente. ¿Por qué necesito declarar la primera variable como vector de tiempo? Porque al final de todo el proceso, el MATLAB va a leer esa tabla como una tabla de tiempo. Y cuando se lee como tabla de tiempo, uno puede agarrar los datos que están cada 15 minutos, promediarlos cada hora o promediarlos cada mes y la misma función del MATLAB va a llenar donde no hay ese mes o donde no esté esa hora, va a poner el valor
de tiempo ahí donde falte, ¿sí? Por eso es necesario convertir esos datos que tenemos en TXT, formato de texto, convertirlos en una tabla de tiempo para que MATLAB los lea y me genere la tabla de tiempo completa, aún con los vectores de tiempo o el tiempo que no leyó porque se dañó el sensor. Listo, ahora tenemos el resto de variables. Como les había mostrado ahorita, el archivo tiene la primera columna, ¿sí? Juan. ¿Qué te dice el error? Tú cambiaste el archivo. Lo que mandé tienes que cambiarlo todo. ¿Sí? Reemplazarlo, si no te va a generar error. Por eso fue que los cambiamos. Entonces, ahora vamos a tener el resto de variables. Si recuerda, cuando abrí acá, le hice doble clic al archivo, tenía una columna que se llamaba dates, otra que se llamaba day, time, bat y así, los nombres de ellas. Entonces, en lo que voy a hacer es colocarle los nombres de todas las variables que contiene el archivo para que me las haga y me las cree, me las genere en un archivo también. Y con ese archivo también va a tener sus propias características también. Entonces, aquí corro de la 20 a la 22. Aquí ya generé las variables, aquí está. Les dice qué tipo de variables son, el número de la columna en la que están, cómo se llaman, si son caracteres, si no hay valores, o sea, le da toda la característica de cada una de las columnas ya llamadas desde el archivo, ¿no? Y aquí les va a decir qué tipo de variables representa cada archivo, ¿sí? O qué tipo de variables tiene ese archivo. ¿Por qué necesito saber qué tipo de variables? Cuando estuvimos trabajando nosotros al inicio, les hablaba de las clases de variables. Entonces teníamos variables que eran dobles, variables que eran categóricas, variables que eran string, ¿sí? En la tablita, en el gráfico que les mostré, le di los tipos de variables. Entonces teníamos que tener claro qué tipo de variables tienen estas. Entonces aquí le metimos todo en un dato, en una clasificación categórica para poder después seccionar y encontrar qué variables son las que vamos a encontrar aquí y volverlas todos en vector de tiempo. Entonces, en este caso, todas las variables que tomamos las vamos a convertir en categóricas. Y finalmente, vamos a decir dónde hay donde haya valores, ¿cómo se llama? Valores nulos, que nos coloque la opción de datos indefinidos o datos NaN, que es lo que estamos haciendo aquí con este. Ya teniendo las variables, su clasificación, el tipo de variables que hay, lo que hacemos es que seleccionamos las variables que tiene el archivo. De esas variables que tiene el archivo, las vamos a sacar con todo y nombre. Ahora sí, el archivo tiene sus propios nombres de las variables. Entonces, el archivo, si revisan dónde está, aquí, cada variable tiene su propio nombre. ¿Sí? Y aquí encontramos los nombres que le queremos dar nosotros y seleccionar del archivo. Esto es la construcción del archivo para convertirlo de un archivo normal a una tabla de tiempo. Es lo que estamos haciendo aquí. En el 6, la dirección del viento contenía unas letras, ¿sí? Vamos a ver si aquí las tienen. Aquí están. Esta dirección del viento contiene unas letras, ¿sí? WS, que es la dirección como está. O sea, tiene la dirección en grados y tiene la convención también acá. Entonces, para yo hacer un tratamiento matemático con este vector, yo necesito quitarle estas letras que están aquí para que pueda hacer tratamiento numérico. Entonces, necesito decirle amén al archivo o al código que toda esta columna que está aquí me le quite las letras que tiene, ¿sí? Porque no me sirve con letras. Entonces, estas otras líneas de código que están acá, lo que hacen es que toman la dirección del viento y le van a quitar
toda la parte numérica, ¿ok? La parte alfabética, todas las letras se las van a quitar. ¿Por qué? Porque necesito que mi vector de velocidad o de dirección quede en términos de números solamente. ¿Dónde le hice mal? Ah, ya sé. Y aquí le quité la parte numérica. Aquí voy a especificar realmente cuál es el vector de tiempo. Dentro de todas las columnas que están ahí, aquí especifico cuál es el vector de tiempo. Y ya estoy haciendo la última construcción o los últimos movimientos que me está generando a mí la tabla de datos como tal. Finalmente, ya que tengo todo el archivo construido y todo lo tengo determinado ya, lo que hago es que leo la tabla, ¿sí? Entonces aquí leo el archivo que construí y si lo reviso, ya ustedes se dan cuenta que hay un vector de tiempo, que están las demás columnas y que ya está prácticamente todo metido dentro de una tabla. Ya no tiene las letras, ¿cómo se llama? El vector de dirección del viento, ¿cierto? Y ya tenemos una estructura más clara de lo que es una tabla donde uno puede empezar a trabajar técnicas numéricas para poder hacer reconstrucción, calcular valores medios, tendencias y lo demás, porque ya ahora sí tenemos una tabla como es. Solamente nos queda este sensor que está desconectado y hay que quitarlo porque no tiene valor. Ese sensor se dañó en esa estación y no nos dio ni un solo valor. Entonces, este valor hay que quitarlo de aquí. Y hay una forma de quitarlo también, ¿sí? ¿Cómo se exporta ese archivo, por ejemplo, para exportarlo en TXT o en CSV para trabajarlo ya en segunda instancia? Ya vamos llegando para allá. Ah, ok, perdón. Entonces ya tenemos el archivo ahí, ¿cierto? Pero aún ese archivo es una tabla, no es una tabla de tiempo, es una tabla nomás. Lo pueden guardar como tabla y no pasa nada. Pero la ventaja que tenemos aquí en esto es que si lo guardamos como tabla de tiempo, podemos hacer una inserción de datos que no están. Por ejemplo, ese archivo. Tengo el 13, hora 13, primero hora 13. Y se dan cuenta, en la línea 6, dice 1 de enero de 2009, hora 16:15. Y de ahí voló al 2 de enero, hora 15:45. Sí, es decir, que están faltando dentro de las líneas, están faltando fechas donde el sensor y la estación no midió. Y esas fechas yo necesito que queden, ¿sí? Entonces, miren lo que está pasando. Pasó de las 4 de la tarde del 1 de enero, pasó a las 3:45 de la tarde del 2 de enero. ¿Qué pasó con el resto? La estación se dañó, o hubo alguna interferencia, no midió bien y nos quedó ese hueco, nos quedó ese salto de tiempo. Entonces, ese salto de tiempo lo vamos a llenar con fechas, ¿sí? Van a entrar las fechas y como no hay mediciones, me van a entrar todos en NaN. O sea, entra la fecha y entra el NaN, pero para que eso pase, tengo que convertir la tabla en una tabla de tiempo, que es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, esta función está convirtiendo, siempre que ustedes encuentren dos funciones unidas por un número 2, está convirtiendo una en la otra. Entonces, me está convirtiendo esto, que es una tabla, si se dan cuenta aquí dice table, ¿cierto? Aquí está, el archivo es de clase tabla, ¿no? Entonces, esa tabla me la va a convertir en una tabla de tiempo. Listo, entonces la convierto. El archivo quedó convertido en una tabla de tiempo. ¿Qué me dice aquí ahora? Que el T, que es el archivo que formé, ya no es una tabla, sino es una tabla de tiempo. Y con esa tabla de tiempo voy a quitar lo que estaba desconectado. ¿Sí recuerdan? ¿Quién estaba desconectado aquí? Estaba desconectado. A ver, ¿dónde está? Este sensor. ¿Sí? Está desconectado.
Entonces, si quiero quitar el sensor que está desconectado, miro a ver cuál es la columna donde él está. ¿En cuál columna está? Entonces empiezo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí está el número 7. En la columna número 7 no hay medición. ¿Por qué? Porque el sensor está dañado. Entonces yo necesito agarrar esta tabla de tiempo y leerla desde el 1 hasta el 6, volarme el 7 y agarrarla desde el 8 hasta el 13. ¿Ok? Entonces es lo que hacemos aquí. Vamos a tomar de la tabla que creé todas las columnas de la 1 hasta la 6 y de la 8 hasta la 13. Si hago eso, inmediatamente aquí creé otro que se llama data, me estoy volando el que no quiero que salga porque no tiene medición, ¿sí? Está desconectado el sensor. Miren que ya aquí ya no aparece. Entonces es una tabla de tiempo que tiene todos los sensores, excluyendo el sensor que estaba desconectado. Entonces, ya teniendo esta tabla de tiempo. ¿Sí? Rápidamente. Alguna vez me pasaron unos datos, pero donde decía la fecha, estaba invertida, empezaba primero con el día, mes y año. Y después otros archivos empezaban con el año, el mes y el día. Y después otros archivos empezaban con el mes, el día y el año. ¿Cómo solucionas eso? Sí, dentro de las características, como te dije acá, cuando empiezas a construir la tabla, tú identificas y le das tú los formatos. Tú dices, para este archivo, dámelo de esta manera. El archivo está mezclado. Sí, unificas todo dentro de la característica, le dices, quiero que lo unifiques de esta manera. Sí, y lo especificas. Ya hay otros algoritmos que nosotros hicimos, donde ya está clasificado y están hechos. De hecho, ha sido un trabajo arduo que hemos hecho Andrea y mi persona, donde hemos encontrado archivos así, con diferentes idiomas y nos ha tocado entrar desde el inicio y empezar a clasificar. Desde este archivo que tú creas, desde aquí empiezas tú a darle todos los significados, a darle todos la tipología, ¿sí? Y ya tú lo acomodas para que él lo lea. ¿Listo? Bueno. Entonces ya creado la variable data, ahí viene la siguiente, y es como se me estaban volando o no me estaba teniendo en cuenta algunas fechas, voy a promediarlos todos por hora, ¿sí? Y ese promedio por hora lo voy a hacer a esta variable o a esta tabla de tiempo, y esta función me va a decir a mí, promedia, busca, y donde no encuentra el vector de tiempo, lo mete. Donde está el vector de tiempo, lo va metiendo, hasta que construye una tabla completa con toda la serie de tiempo completa. Aún así tenga una línea donde haya puros NaN porque no hubo medición para ese. Es decir, vas a tener toda la tabla completa desde el 1 de enero hasta el 31 de enero de ese año, que es el dato que estamos construyendo ahorita. Entonces, vamos a correr esta línea y me aparece data H. Y me aparece el 1 de enero del 2009 a la 1 de la tarde, 2 de la tarde, 3 de la tarde, 4 de la tarde, 5 de la tarde, 6 de la tarde, 7 de la tarde, 8, 9. Sí, ya se están dando cuenta que ya está tomando exactamente todos. Y donde no hay vector, donde no hay dato, simplemente le dijo que no está definido. No está definido y va creando como un valor NaN, no existente. No está definido, porque eran los momentos en los que la estación como que voló en tiempo, o sea, se dañó y voló tomó otra medida en un tiempo que no, o sea, en este tiempo que hubo acá perdido, la estación no estuvo midiendo, pero el algoritmo que hicimos permitió meter todos esos valores de tiempo, simplemente tiempo, donde no había. ¿Esto para qué? Para que al momento de hacer la reconstrucción de la serie de tiempo, te quede el vector totalmente completo, ¿sí? Y aquí es lo que me estaban preguntando ahorita. ¿Cómo hago para sacarlo? ¿Cómo hago para exportarlo? Está la función que se llama save, ¿cierto? Salvan todo
le dan el nombre, le dan el formato. En este caso lo llamé .mat. Tú lo puedes llamar .csv, .txt, .xls, ¿sí? Le dan el formato que ustedes quieran. Y aquí le doy .mat porque es de los que menos pesan. Y el algoritmo siguiente, que lo vamos a ver cuando, ya mañana, sobre reconstrucción de series de tiempo, nos va a nosotros a permitir jalar este archivo que estamos creando. Entonces, al momento de jalarlo, él me lo guardó enseguida. Y ya si yo quiero borrar todo, y cerrar todo, ya el archivo lo tengo aquí metido. ¿Ya lo ven? Aquí les debe aparecer ya el archivo dat-01.mat. Si yo le doy doble clic a ese archivo, o si lo quieres guardar en TXT, también ahí lo puedes poner aquí. Simplemente en vez de colocarle mat, le pones TXT y ya te lo guarda también. Aquí lo bueno de este archivo es que no pesa tanto y que es más fácil manejarlo porque está dentro del mismo lenguaje, está en el .mat, ¿no? Si le doy doble clic, ya me lo cargo y miren aquí donde aparece. Aquí está mi archivo. Y con él puedo empezar a jugar y hacer el resto de operaciones que vamos a hacer en las siguientes secciones. El día de hoy, pues, lo que buscamos era que ustedes llegaran a este punto de poder construir una tabla de tiempo o un archivo donde no se volara o donde no faltara ninguna fecha, sino que todas las fechas estuvieran y que pudieran promediar y pudieran medir las características y sacar variables que no servían. Ya lo que sigue ahorita es empezar a mirar cómo construimos. Hay un ejemplo que sigue, que es reconstrucción, que vamos a tomar el vector de velocidad y vamos a reconstruirlo. Y ya eso lo tendríamos el día de mañana. No siendo más, si tienen alguna pregunta. Sí, yo, Enrique, una pregunta. Hace rato cuando veíamos que sustituías, por ejemplo, W, o sea, la dirección del viento, ahí no entendí si lo convertía a la dirección real de acuerdo a la roseta o qué pasaba, porque ahí me quedé. Bueno, ahí ya hice todo, pero sí me quedó esa duda. Sí, lo que pasa es que el archivo, ya lo cargo. El archivo, este es el archivo que estamos leyendo, ¿no? Este es el archivo que botó la estación meteorológica. Entonces, cuando llega a la dirección del viento, él nos entrega dos tipos de dirección. Uno en grados y otro por la roseta, ¿no? En la convección norte. ¿Cómo es? La dirección en términos de puntos cardinales. ¿Sí? Entonces, en esta dirección la podríamos dejar también, pero en el momento de empezar a calcular promedios, a calcular valores estadísticos, ya esto, como el MATLAB lee doble, o sea, lee diferentes tipos o clases de datos, en este caso, cuando vaya a promediar, me va a generar errores. Si voy a hacer un análisis de tendencia, entonces aquí ya me va a molestar el MATLAB para hacerlo. Entonces lo que hago es quitarla. Aún así, esta dirección que está aquí es esta misma, ¿no? 303 grados, punto 0, 241 grados, punto 9. Lo que hice fue quitarle esta convección y ya me quedo con el valor en grados. ¿Qué es lo que se ve aquí en este? ¿Sí? Es lo mismo. ¿Dónde está? Aquí en la dirección, pero ya me están quedando solamente los valores de la dirección sin la otra convección. 238, 236, 259, 307, 305. Sí, ahí me está dando los valores que tenía. Ok, muchas gracias. A ustedes. Bueno, avanzamos bastante hoy. Muchas gracias por asistir. Nos vemos mañana nuevamente a la misma hora. A lo que Juan Daniel me mande el video, pues lo voy subiendo al canal de YouTube.